Bienvenidos al canal El Mensaje de Jesús. Estamos hoy haciendo nuestro primer programa para todos nuestros visitantes, para todos aquellos que están ahora en este momento buscando una palabra de aliento, una palabra de vida. Quiero animarles a que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón abierto a Dios. Dios quiere que podamos disfrutar de su presencia. Dios quiere que nosotros podamos caminar en el camino que Él ha direccionado para nosotros. Por eso, amigo, amiga que nos estás viendo desde cualquier parte del mundo, te animo a que pongas la fe en la palabra que has de recibir en el día de hoy. Es muy importante que como cristianos meditemos en la palabra de Dios, la palabra que nos da vida espiritual. Por eso, primero que todo, tomaremos una oración y clamaremos para que el Señor nos ilumine con su Espíritu y seamos llenos de ese poder para poder discernir las Escrituras. Entonces, hagamos una oración. Padre del cielo, en esta noche clamamos a ti para que nos alientes. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Pero Dios, oriéntanos, ilumínanos, para que la palabra que hemos de recibir hoy sea una palabra directamente del cielo y no estemos, Señor, tratando de acomodarnos a lo que nosotros pensamos, sino que realmente hagamos lo que tú nos estás diciendo en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos en el día de hoy a reflexionar, a meditar sobre un mensaje muy importante que el Señor Jesucristo dio hace 2000 años aproximadamente a sus discípulos y a los judíos que estaban allí escuchando este mensaje, la cual causó conmoción y causó inclusive que algunos discípulos dejaran de seguirles. ¿Por qué? Porque fue algo nuevo a sus oídos. No entendían el propósito del Señor. No entendían el propósito del Mesías cuando le comenzaba a revelar cada plan, cada fase del plan a los judíos de ese tiempo y especialmente a sus discípulos. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles se llama comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Vamos a la cita de Juan 6:50 al 56 para que el Señor nos oriente en este día. Dice la palabra del Señor. Juan 6:50-56 lo vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo, después de la multiplicación, del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, comenzó a dar otra revelación más de cuál era el propósito de venir a la tierra. Era el propósito de salvar. Era el propósito de reunir las almas perdidas, reconciliarlas con Dios por medio de Cristo. Pero cuando Jesús comenzó a hablar este mensaje, y un mensaje parabólico, un mensaje figurativo, un mensaje espiritual que estaba escondido en sus palabras, pero a la vez iba a ser revelado a aquellos que el Señor había llamado, Dios nos dice en este día
que Él es el pan verdadero. Él es el pan vivo que viene del cielo. Él decía efectivamente que si no comían del pan de vida, no tendrían vida en ustedes, vida en nosotros, y beber de su sangre. De pronto, para este tiempo, se nos es como muy familiar, inclusive no vemos las implicaciones que en el tiempo, cuando estuvo Cristo en la tierra, cuando habló de esta palabra a los judíos, causó conmoción. Para un judío, escuchar efectivamente de que un hombre estaba proponiendo comer de su carne literalmente era algo que no podían soportar. Algo que asombraba a sus oídos, que no hacía parte de la ley que tenían enfrente, la ley que ellos meditaban, y había confusión. Y mucho más aún cuando se le dice que tenían que beber de la sangre de Él. Y no le comprendían su lenguaje. Que pensaba que les estaba llamando a algo como un canibalismo, como les estaba llamando a algo tan abominable y algo como pagano de estar bebiendo la sangre, pero para un judío era pecado porque la ley no decía que no podían estar tomando, tragando, comiendo la sangre. La sangre era comer sangre, beber la sangre era pecado. Era pecado que estaba dicho en la ley del Señor. Pero ahora viene Jesús y les dice, beban de mi sangre. Allí hay algo impactante, pero el Señor estaba revelando, y eso podemos ver en el capítulo 6, del libro del apóstol Juan, en la cual comienza él a hablar que cuando Cristo vino a la tierra, vino a dar vida, pero este mensaje estaba revelado para aquellos que eran guiados por Él, porque el Padre los traía y Cristo hacía posible de que la salvación se pudiera dar a aquellos hijos que estaban predestinados para recibir la palabra. Vemos cómo dice en el versículo, vamos a Juan 6:47, miren, dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Mire, el que cree en mí. Lo dice de manera muy clara. Creer en la persona y en la obra de Cristo es el Evangelio. Amigo, amiga, que no has tenido la oportunidad de creer en la persona y en la obra de Jesucristo para ser verdaderamente libre, yo te animo a que en este día pudieras meditar en esta palabra. Una palabra que nos llega a lo profundo de nuestro corazón. Dios quiere reconciliarnos y Él ha enviado a su Hijo. Y ha enviado a su Hijo para que podamos tener paz. Hay una angustia, hay una agonía en el hombre de tratar de buscar paz, de tratar de llenar el alma con cosas inoficiosas. Por eso hay 3 cosas que no producen el fruto en la vida del creyente. Y en la parábola del sembrador lo dice de manera muy clara. Los afanes de la vida, el engaño de la riqueza, el engaño de la riqueza. El engaño de la riqueza trata de proponerte algo que si eres rico eres feliz. Pero vemos que muchas personas adineradas terminan suicidándose, terminan tomando decisiones violentas a su vida. ¿Por qué? Porque tienen un vacío en el alma. Y si tú me estás escuchando y estás creyendo de que el tener mucho dinero va a traer felicidad a tu vida, te vas a encontrar con una pared. Vas a traer vacío a tu alma, vas a traer una tibieza, porque el Señor Jesús dijo, el que quiere tener vida debe creer en mí. O sea que hay que creer en Jesucristo. Hay que creer que Él vino del cielo. Hay que creer que Él es el mediador entre el Padre Celestial y los hombres. No hay otro mediador.
No hay otro camino, hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Es una cita muy conocida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por Cristo. No podemos estar buscando otros caminos. Y Dios hoy nos está diciendo en su santa palabra, nosotros tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. Pero ¿qué significa comer? Nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, que tomamos los elementos, tomamos el pan, tomamos la copa que está con vino y la tomamos, debemos comprender de que ese pan no se convierte en el cuerpo de Cristo. Recuerde que el Señor Jesucristo hará esto en memoria. Y cuando nosotros tomamos ese pan, comemos ese pan, estamos creyendo efectivamente en la obra de Jesús, que Él dio su vida por nosotros. Y no es como algo conmemorativo, es que nosotros estamos participando. El hecho de comer y de beber su sangre tiene que ver con su obra redentora. No te confundas y creas que cuando estás comiendo ese pan se está convirtiendo literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se está convirtiendo literalmente en la sangre de Cristo, porque te puedes confundir. Vas a creer de que si lo comes de manera literal, entonces tienes vida. Y te estás olvidando de que el proveedor del poder del Espíritu Santo es Cristo. Si no somos llenos del poder del Espíritu, no podemos tener vida, pero lo provee aquel que nos da de beber, el agua viva, el que nos llena con ese poder del Espíritu Santo porque hemos creído en Cristo y hemos creído en su obra redentora. Y miren cómo se va desarrollando lo que el Señor quiere que entendamos. Miren cómo lo dice. Miren que de cierto les digo, estoy en Juan 6:47. De cierto, o sea, de verdad, les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que creer en Cristo nos da la vida. Pero miren, cuando nosotros leemos en el 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y lo que nos hace vivir es el creer en Cristo. Y dice también en el 51, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Dará por la vida de nosotros. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A veces vamos con ligereza ante Dios pensando que nosotros, pecadores, podemos acercarnos al Dios Santo. Y no es así. Nos podemos acercar gracias porque Dios ha provisto la solución para acercarnos a Dios. Si nosotros no somos purificados con la sangre del Cordero, si nosotros no somos santificados con el poder del Espíritu Santo, no podemos entrar en su presencia. No podemos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos disfrutar de la liberación que Dios nos ha dado para nuestro caminar en el peregrinaje que tenemos hasta llegar a la tierra prometida. Miren que Dios también proveyó el tabernáculo para que podamos entender. En el Antiguo Testamento podemos leerlo. Podemos leer en Éxodo cómo Dios descendió al monte Sinaí y después dijo, construye un tabernáculo en el cual yo moraré en medio de Israel. Y Dios estaba revelando poco a poco su plan que algún día podríamos palpar y podríamos disfrutar del verbo de la vida, de Jesucristo.
del Salvador del mundo. Y ahora nos dice, en la palabra que hemos leído hoy, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. O sea que ahí nos está diciendo que el comer significa creer. Comer, o sea, comer de la carne de Cristo significa creer en Él, creer en su obra, que Él entregó su vida para darnos vida espiritual a nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si no hay una limpieza de nuestros pecados. Y gracias al lavamiento, gracias a la purificación que produce la sangre de Cristo en nosotros, es que podemos nosotros disfrutar de acercarnos a Dios. Nosotros no podemos ir de cualquier forma ante Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente nos estamos acercando a Dios, que estamos adorando a Dios? Porque adorar a Dios no es cantar unas canciones los domingos o prender tu teléfono y estar allí animado a escuchar y no meditar, y si no ocurre una transformación en la mente y el corazón, no estamos adorando. Algunos pasan año tras año yendo a la iglesia semana tras semana y pensando que si cantan y hacen cosas en las iglesias, pero yo me voy a casa y vivo mi vida como quiero, voy por el camino correcto. Nos equivocamos y así podemos pasar muchos años sin que haya una verdadera transformación. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en este tiempo, porque hay un afán de tratar de un evangelio allí todo trivial, que para tratar de suavizar, porque cuando se le dice a ese cristiano que quiere cambiar y se le aprueba lo que él está haciendo y dice, yo quiero cambiar pero a mi manera, entonces algunos se ponen tristes. Y el Señor Jesús, cuando Él habló de esta palabra, también algunos discípulos duras esta palabra. ¿Quién puede comer de la carne de Jesús y quién puede beber de su sangre? Esto no están hablando una locura. Y miremos cómo en el 53, vamos a Juan 6, 53, dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida eterna en ustedes. Y miren la conexión. Hay una conexión directa de que si yo creo en el Hijo de Dios y si yo como de su carne, entonces tengo vida. O sea que cuando estoy comiendo, estoy creyendo en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Yo te animo a que ya comiences a cambiar de mentalidad. Si cuando participas de la cena del Señor solamente crees que el hecho de tener el pan literal en tu boca, tragarlo y beber del vino y crees que efectivamente con eso es suficiente y estás santificado, te estás equivocando. Dios quiere que creamos en que el Señor es suficiente para acercarnos a Él. Y miren que nos habla ahora, y hay otro componente más que lo va desarrollando en este texto. Miren, el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya del Señor nos está diciendo, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es ese día final? ¿Cuál es ese día final que ahora no lo escuchamos? Usted ve ahora que el grosor de las predicaciones no hablan de la resurrección del día final. Cuando venga Cristo desde el cielo con sus ángeles y Él vendrá en gloria. Y aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero y después los que estemos allí
si Dios lo permite, entonces seremos transformados y viviremos con Él para siempre. Esa es nuestra gran esperanza. Ahora, la Biblia nos llama, si nuestra esperanza solamente es en esta vida, como dijo el apóstol Pablo, somos los más desdichados. Si nosotros no creemos en la resurrección, porque es vital creer en la resurrección. Hay que creer en la persona de Jesús. Hay que creer que Él entregó su cuerpo. O sea, su cuerpo recibió el pecado. La carga del pecado la recibió su cuerpo y Él derramó su sangre cuando muere en la cruz del Calvario. Pero Él al tercer día resucita. Y a medida que por medio de la fe nos unimos en su muerte y nos unimos también en su resurrección, entonces experimentamos esa novedad de vida. Y algunos piensan que el Evangelio es para aquellos que pues recibes el Evangelio, te bautizas y ya. No me recuerdo porque eso es para los recién convertidos. No podemos pensar así. No podemos olvidarnos de la obra de Jesús. No podemos olvidarnos de la persona de Jesús. No podemos olvidarnos que el Evangelio nosotros tenemos que pensar, reflexionar, pedirle al Señor revelación del significado de su pacto. Miren que lo dice en los Salmos, lo dice. Los Salmos dice, Dios se relaciona de una manera especial con aquellos que le tienen y les revela el significado de su pacto. Nosotros que somos parte, somos ministros de ese nuevo pacto, ese significado del nuevo pacto debe ser revelado. Por eso nosotros debemos clamar a Dios y decirle, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte, Dios. El conocimiento de Dios no es la memorización de las Escrituras. Nosotros podemos memorizar las Escrituras, pero si no ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, si no creemos en el poder del Espíritu Santo, no podemos ser transformados. De allí que si tú que me estás escuchando llevas año tras año asistiendo a la iglesia y te pones a meditar, ¿qué ha pasado en mi vida desde que me bauticé? ¿Ha habido una transformación o sigo haciendo las mismas cosas, pero ahora lo hago en lo oculto? Y si lo hago en lo oculto es porque creo que nadie me está viendo, ni siquiera Dios me está viendo, y me deleito en la ley del pecado. Porque los que están ahora en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para los que están en Él. Porque Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y esa esclavitud del pecado gobierna a algunos cristianos que no quieren entender de que cuando nosotros nos convertimos a Él, nos entregamos de cuerpo y alma. Morimos para que Cristo comience a manifestarse en nuestras vidas. Miren cómo el Señor nos dice en el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso se llama ¿cómo? Se llama comunión. La permanencia en Jesús. Y la permanencia en Jesús tiene que ver con esa relación en Cristo. Miren todas las implicaciones que... Entonces vemos que el comer y el comer de la carne de Jesús y el beber de la sangre de Jesús implica fe, creer en Él. Significa también de que nosotros si seguimos comiendo y si seguimos creyendo, entonces Dios nos resucitará en el día final, pero nos dice que esa es la verdadera comida y bebida. Y nos dice también de que si permanecemos, el que permanece en mí y yo en él, el que come la carne y bebe su sangre. Y miren cómo no aleja la resurrección de Jesucristo. Nosotros no podemos alejar la resurrección del Evangelio. Debemos predicar
de manera completa la palabra del Señor. Y el Señor resucitó y se fue al cielo. Y cuando va al cielo, Él ocupa el trono de gloria. Y Él comienza a ser el rey de la gloria. Y dice a aquellos, sus súbditos, aquellos que hacen parte de su reino espiritual aquí en la tierra, de que tenemos un mandato. Y tenemos un mandato de predicar su palabra. Y cuando Él va al cielo, nos da el maravilloso regalo de el derramamiento del Espíritu Santo. Es algo que nos debe alegrar, es algo que nos debe llenar de una gran esperanza. Esa palabra me gusta mucho, yo se lo digo a los hermanos, de una manera constante, en la iglesia que pastoreo. El Señor quiere que nos llenemos de esperanza. Y miren cómo dice, así como el Padre viviente me envió, el 57, estoy en el 57, Juan 6, 57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come también vivirá por mí. O sea que cuando nos unimos por medio de la fe a la resurrección de Jesús, entonces nosotros experimentamos la novedad de vida, pero la novedad de vida también tenemos que experimentar el poder de su resurrección. No es allá para los recién convertidos, porque nosotros, gracias a por la fe en lo que hemos creído en la persona y en la obra de Jesús, entonces tenemos que experimentar también el poder de su resurrección. Por eso cuando leemos en Efesios capítulo 1, del 1:17 en adelante, dice que cuando recibimos el espíritu de revelación y del espíritu de sabiduría, sabremos cuál es la esperanza que nos ha llamado. Sabremos cuál es la herencia de los santos y sabremos cuál es la inminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, el cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y va ascendiéndolo también al cielo. O sea, hermano, que hoy Dios nos está bendiciendo con su palabra. Dios nos está hablando de que inclusive cuando nosotros participamos de la cena, de ahora en adelante no la vamos a tomar más hasta la ligera. Debemos anhelarla también. Los primeros cristianos hacían de manera muy constante, partían el pan, como lo ves en el libro de Hechos. Pero cada vez que estés participando de la cena del Señor, ya ahora, con este mensaje que recibiste, ya lo vas a meditar más y vas a reflexionar más. Y en la palabra nos dice que permanecer en Él, el que permanece en Él guarda sus mandamientos. Tú lo puedes meditar en las Escrituras. En Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. El Señor quiere darnos vida y quiere darnos vida abundante. Hermanos, ahora vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, para que nos dé entendimiento y para que podamos permanecer en Él. Dios quiere darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Cerremos nuestros ojos. Padre del cielo, hoy te damos gracias, amado Dios, por haber permitido, Señor, que recibamos tu palabra. Gracias porque has permitido que tu Hijo, Señor, nos dé vida espiritual y nos dé esperanza, porque estábamos sin esperanza en este mundo. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, no hacíamos parte de la ciudadanía del pueblo de Dios, pero Dios nos ha acercado gracias a la sangre del Cordero. Dios, y en este día te pedimos, amado Dios, que nos des espíritu de sabiduría y revelación para conocernos más, Dios, para conocerte más, Señor, para que nos podamos acercar con corazón contrito y humillado ante ti, Dios. Dios, Padre del cielo, llénanos con el poder del Espíritu, y cuando leamos de comer del cuerpo de Cristo y beber de la sangre de Cristo, ya de ahora en adelante, Señor, tendremos una visión diferente, tendremos un pensamiento diferente y estaremos en Él
porque Cristo quiere que seamos sus mensajeros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero darle gracias al Señor primeramente por haber permitido que podamos llevar a cada uno de sus hogares o el lugar donde nos estás viendo esta palabra del Señor. Próximamente estaremos ya haciendo otra prédica en la cual meditaremos una porción de la Escritura. Por eso es importante que nos visites en nuestra página elmensajedejesús.org. Visítanos también en las parábolas de Jesús.org. Ahí vas a encontrar palabra de vida, vas a encontrar reflexiones, artículos, vas a encontrar audios que edificarán tu vida. No nos dejes de visitar. Visita el canal también, aquí donde nos estás viendo. Próximamente saldremos con otra misión para que recibamos la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y les llene de vida abundante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos.